Bien, el tema de la ocasión es mucho más. Antes de trabajar con mucho más, es bueno que repasemos lo que ya estudiamos. En el tema anterior hablamos y estudiamos siendo aún pecadores. En el libro de Romanos se trata el tema del pecado. El apóstol Pablo nos presenta en todo el libro de Romanos lo que es la justicia de Dios. En el capítulo 5 toca específicamente la situación del pecado. Fundamentalmente el apóstol Pablo nos dice que cuando aún éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos descalificados, cuando no teníamos nada que presentar a Dios, cuando estábamos ausentes de Dios y no interesados en Dios, Cristo murió por nosotros. Cuando no nos interesaban las enseñanzas de Dios, cuando éramos sencillamente pecadores y fracasados y frustrados, cuando habíamos fallado el tiro al blanco de la voluntad divina, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, separados y apartados de Él, cuando éramos miembros del grupo contrario de Dios, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos sin futuro, sin esperanza y con nada, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por los enemigos de Dios. Cristo murió por los débiles y los impíos. Jesucristo está tan empeñado, el Padre está tan interesado en que los hijos se regresen a la casa del Padre, que pagaron, que cubrieron, que resolvieron todos los problemas y las circunstancias para que se estableciera un camino de la tierra hasta el cielo y los hijos pudieran regresar a la casa del Padre. Y ese camino se llama Jesucristo nuestro Señor. Cuando tú estabas lejos, el Señor te amó. Cuando estabas ausente de Dios, Dios te amó. Por eso llama la atención el empeño y el interés que tiene Dios de salvar a sus hijos y rescatar a sus criaturas. Hay un momento interesante en el capítulo 5, versículo 8, leíamos esta mañana, y es cómo se muestra el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La frase, Cristo murió por nosotros, es trascendente. La experiencia del sacrificio y la muerte de Jesús nos dice que el pecado es odioso delante de Dios. Nos dice que la cura y la paga del pecado es terrible. Nos dice que la paga del pecado le costó a Dios todo lo que Dios tenía y que no había otra forma de resolver el pecado que no fuera sacrificando todo lo que Dios es. La gente trata con ligereza, la gente trata con mucha amabilidad, la gente trata con mucha ternura, la gente trata con mucha dulzura el problema del pecado, y más aún, la gente se resiste a la obra del Espíritu en su vida personal. Pero recuerde, querido, recuerde, querida, que el pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6 dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 11 repite la misma idea, y el versículo 12. La única manera de resolver el problema del pecado era que Cristo Jesús se hiciera hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y que muriera en la cruz y que pagara con su vida el precio del pecado. Y eso haría posible entonces que el hombre pudiera volver otra vez a esa relación íntima y estrecha con Dios. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios queda claramente y establece que habría una enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer, Cristo Jesús; la simiente de la serpiente, el pecado. Cristo pagó con su vida el precio del pecado. La paga del pecado es la muerte, y Cristo murió esa muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
De manera que esa vida eterna de Cristo Jesús, Señor nuestro, está ofrecida para los que son débiles, para los que son impíos, para los que son pecadores y para los que son enemigos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu pecado no es una disculpa, tu debilidad no es una disculpa, tu vida floja no es una disculpa. No hay ninguna disculpa para perderse. Dios lo pagó todo para que todos pudieran regresar a la casa del Padre. No hay razón para perderse. No hay razón para perderse. No hay razón para perderse. Por eso el apóstol Pablo, en su afán en el libro de Romanos de explicarnos la salvación, exalta la justicia de Dios. Por eso todo el libro de Romanos tiene como tema central la justicia de Dios. Por eso necesitamos entender la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pero es bueno aclarar que la justicia de Dios no es la justicia romana, ni siquiera la justicia griega. Cuando vemos la imagen de la justicia que conocemos socialmente, descubrimos a una mujer con vendas en los ojos, con una espada en la mano derecha y una balanza en la mano izquierda. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios, según una figura judía, una figura hebrea, se representa con una mujer, pero no tiene vendas, no tiene espada, ni tampoco tiene balanza. Se representa con una mujer, con una mano extendida para levantar a alguien que fue dañado, y con la otra mano enfrenta al que lo dañó. Y yo le pregunto, ¿vino Jesús a la tierra para mostrar la justicia de Dios? ¿Sí o no? ¿Levantó Cristo al caído y al maltratado? ¿Vino y cumplió con el papel del Mesías? ¿Sí o no? Y con la otra mano le hizo frente al pecado, a la maldad, a Satanás y a sus demonios. Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo 2. ¿Hasta dónde llega el colmo de Dios? ¿Hasta dónde llega el empeño de Dios? ¿Hasta dónde llega el interés de Dios por una humanidad que no lo merece? Por una humanidad que no lo ama, por una humanidad a quien posiblemente Dios no le importe. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega el empeño de Dios por criaturas que no lo merecen? Versículo 14, capítulo 2, Colosenses. Dice el apóstol Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué dice ahora? Y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. En la cruz se quitaron todas las máscaras. En la cruz se descubrieron todos los velos. En la cruz se dejó claro que Satanás es enemigo de Dios, asesino de Dios. En la cruz se vindicó plena y ampliamente el maravilloso carácter de Dios. Y quedó claro que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más podía hacer Dios para la salvación tuya? ¿Qué más quiere que Dios haga? ¿Qué más? Pero Pablo nos dice, queridos, Dios hace mucho más. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 9 y 10, aparece la frase, mucho más. En los versículos 15 y 17 aparece la frase,
mucho más. Y es un mucho más que va increciendo, va en crecimiento. Versículos 9 y 10 dice Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Todo el empeño de Dios, mostrarte y demostrarte que Él ha hecho todo, ha resuelto todo y tiene todo listo para salvación tuya y salvación de los tuyos. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué dice ahora? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Número 1, 2, mucho más que nos hablan de la seguridad futura. Y número 2, mucho más que nos hablan de la abundante gracia de Dios en favor nuestro. Versículo 15. Dice el verso 15, pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice Pablo ahora, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 17. Dice el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mucho más. Si Cristo hizo lo más fácil, lo más difícil, si Cristo hizo lo primero, entonces es capaz de hacer lo más sencillo. Si lo más difícil era pagar el precio del pecado, si lo más difícil era recibir y soportar la ira de Dios, si lo más difícil era morir la muerte de una persona sin esperanza, entonces Cristo hará mucho más el cambio y la transformación en tu vida, porque ya ganó el derecho para hacerlo. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. No se concibe este cristianismo de hoy, no se concibe este cristianismo que se ve hoy día, un cristianismo sencillamente amparado en conceptos. Cristianismo significa conocer y amar a Cristo Jesús. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No se concibe un cristianismo donde el cristiano no esté convertido. No tiene sentido un cristianismo donde no haya un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Pero Pablo dice, si Cristo logró lo primero que era lo difícil, mucho más podrá transformar tu vida por el poder de su gracia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces necesitamos permitirle a Cristo que haga mucho más. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es la vida del cristiano? ¿Cómo se entiende la vida del cristiano? ¿Es un asunto completamente apegado a cosas? No. ¿Qué es la vida del cristiano? Mire qué cosa linda. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice Pablo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos, ¿qué cosa? Somos metamorfos, somos, ¿qué cosa? Transformados, somos cambiados. ¿Qué cosa es metamorfosis? La metamorfosis es nada más y nada menos que el proceso mediante el cual una oruga, un gusano, se convierte en mariposa. Pero la mariposa no se hace gusano. Cuando se hace mariposa sale volando, ya no se arrastra más. La Biblia está diciendo que el Espíritu Santo hace lo siguiente. Somos transformados, como dice, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios.
usted no me puede decir a mí. Pero yo puedo decirle a usted. Jesús le dijo a Nicodemo, mira, el viento sopla de donde quiere y va para donde va, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es la obra del Espíritu Santo. Y yo le pregunto, ¿es cierto o no lo es? ¿Cambia el Espíritu la vida de la gente? ¿Transforma el Espíritu la vida de la gente? Aunque usted no lo pueda explicar, usted lo puede sentir, las oleadas del viento, y usted puede apreciar en la gente el cambio y la transformación que el Espíritu Santo hace. ¿Es cierto o no lo es? ¿Sí o no? Por eso dice Pablo, es de gloria en gloria. ¿Cómo es? De gloria en gloria. El punto, la idea, el anhelo de Dios es reflejar su gloria en la vida nuestra. Todo el empeño de Dios con el proyecto hombre era y es darse a conocer ante todo el universo. La idea de Adán y Eva, la idea de Dios con Adán y Eva era mostrar su gloria, darse a conocer ante todo el universo. Mi pregunta, ¿somos o no somos templo del Espíritu Santo? ¿Fuimos creados para morada del Espíritu de Dios, sí o no? ¿Escudriña el Espíritu Santo lo profundo de Dios? Sí. En 2 Corintios capítulo 2 Pablo dice que nosotros, ungido y lleno del Espíritu Santo, podemos y debemos ser instruidos por el Espíritu Santo. Llama la atención porque él dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y añade, pero Dios nos las reveló a través de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. En otras palabras, cuando usted se entrega a Jesús, cuando acepta lo que Dios proveyó, cuando usted le cree a Dios, cuando usted da el paso de fe para que Dios obre en su vida, ese cambio, esa transformación, cuando usted decide caminar la senda del Señor, cuando usted permite que su cuerpo se convierta en templo del Espíritu Santo, empieza un proceso de restauración. En 1 de Pedro 1:23 dice la Biblia que entonces a través de la palabra de Dios usted recibe una simiente que viene de lo alto, una simiente que no es de la tierra. En 1 de Juan 3:9 dice que esa simiente que viene de lo alto no peca ni puede pecar. Por tal razón, al hacerte cristiano, al aceptar a Jesús, comienza a ocurrir un efecto raro en tu vida. Tiene una simiente mala y pecaminosa que viene de tus padres que solo sabe pecar. Pero ahora, a través de Jesús, por la palabra de Dios, al recibir el Santo Evangelio, al entregarte a la voluntad de Dios, el Señor te da una simiente que viene de arriba. Y entonces se comienza una tormenta en tu vida. La simiente de arriba quiere que seas santo, que seas fiel, que seas noble, que refleje la gloria de Dios. La simiente de abajo quiere arrastrarte otra vez a que sigas siendo gusano. Y entonces tú tienes que tomar una decisión, o reflejo la gloria de Dios o me arrastro. Satanás luchará para que no estudies la Biblia, para que no ores, para que no te acerques a las cosas de Dios, o para que seas una persona mentirosa, hipócrita, que finja un cristianismo que no tiene, una vida espiritual que no vives, y entonces comienza a meterte en serios problemas. Porque la simiente de lo alto se alimenta con la palabra de Dios. La simiente de lo alto se alimenta con la oración. La simiente de lo alto se alimenta trabajando y sirviendo para la gloria de Dios. Cuando Pablo escribió el libro de Romanos, quiso explicarnos cómo funciona el asunto de la salvación. Tomemos un par de minutos para ver un breve resumen del libro. Es emocionante y apasionante estudiar este libro de Romanos. El libro de Romanos, en toda la Biblia se dice, es el libro que más almas ha traído a los pies de Jesús. Es el libro que más se ha predicado a través de los tiempos. Entender y comprender el libro de Romanos hace posible que tu vida espiritual crezca y se enriquezca. Entender el mensaje de Romanos, comprender la justicia de Dios, ver el plan de salvación, acercarse a la forma como Pablo describe todo el asunto que involucra la salvación, te ayuda a tener un crecimiento más amplio, más hermoso. Hay una conjunción que se puede traducir así que
se puede traducir luego, se puede traducir pues o sin embargo, que el apóstol Pablo utiliza mucho en el libro de Romanos. Así que, y entonces esboza todo el libro con 5 así que. Aparecen muchos así que, pero veamos todo el libro esbozado en 5 partes. El primer así que el apóstol Pablo utiliza le llama el así que de la condenación. ¿El así que de qué? De la condenación. Desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, él establece allí en toda esa sección un así que de condenación. Tanto los gentiles como los judíos están bajo condenación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores. En el capítulo 3, versículo 9 dice, ya arreglamos a judíos y a gentiles. Todos están bajo condenación. Número 2, la segunda parte del libro, capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, la última parte, el apóstol Pablo nos presenta en una manera hermosa y maravillosa lo que es el asique de la justificación. Cómo Dios puede declarar justo al pecador. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Cómo en Cristo se manifiesta la justicia de Dios? Esa justicia que levanta al pecador, esa justicia que enfrenta al que hizo daño. En esa parte de la Biblia, capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5 de su última parte, encontramos la belleza en el capítulo 3 de las metáforas que utiliza. Número 1, la justificación. Número 2, la redención. Y número 3, la propiciación o expiación. Metáforas que Pablo utiliza para ayudarnos a entender el asunto de cómo Dios es capaz de declarar justo al pecador. En el capítulo 4 nos presenta a Abraham y a David como un ejemplo de justificación por la fe. Y en el capítulo 5, el capítulo que estamos mirando, nos presenta la belleza de cómo Dios hace posible que Cristo muera por los débiles, los impíos, que Cristo muera por los pecadores, que Cristo muera por los enemigos de Dios. Pero entonces Pablo nos dice, mucho más. Si Dios hizo lo más difícil, mucho más hará lo más fácil. Terminada esa sección de la justificación, entonces el apóstol Pablo nos dice que la salvación es cierta. Hay seguridad y certeza de la salvación. Y presenta todo esto en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Por eso, en el capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están ¿en dónde? En Cristo Jesús, los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, la misericordia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios hacia el pueblo judío? Capítulo 12 hasta el capítulo 15, última parte, se presenta todo lo que es la vida práctica del cristiano. Capítulo 16, las conclusiones del libro. De manera que hay un asique de condenación, hay un asique de justificación, un asique que tiene que ver nada más y nada menos que con esa parte hermosa que Dios refleja de certeza y seguridad de la salvación. Un asique de la misericordia y por último, el asique de la vida práctica. Sí, Dios ama al pecador. Sí, pagó el precio del pecado. Sí, Cristo murió por los pecadores. Sin embargo, cuando usted acepta venir a Cristo, cuando usted acepta lo que Dios ha provisto, cuando usted acepta recibir a Jesús, el Señor no lo deja como usted está. El Santo Espíritu viene a la vida suya y empieza un proceso de transformación. ¿Es cierto o no lo es? ¿Sí o no? Dios no lo deja en un punto muerto. Si usted tiene tiempo en la iglesia cristiana y está en un punto muerto, revise, querido, que algo anda mal. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Recuerde, Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo dijo también, porque Dios produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mi pregunta para usted, ¿ha decidido Dios proveer todo lo necesario para la salvación nuestra? ¿Sí o no?
¿Ha decidido Dios proveer todo lo necesario para la santificación nuestra, sí o no? En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, aparecen 3 grupos de ideas que llenan mi vida de emoción. Por ejemplo, en el capítulo 16, Pablo dice que ora a Dios. Por tanto, doblo mis rodillas delante del Padre y dice, para que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y en el 19 dice, para que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y usted preguntará, pastor, ¿qué me está diciendo? Y yo te contesto, te estoy diciendo, querido, que aunque Dios te ama cuando eres débil, impío, pecador y enemigo, cuando te recibe así de feo y de malo, Él te lava, te limpia, te baña, te prepara. Pero empieza en ti un proceso maravilloso de transformación donde tu vida comienza a reflejar la gloria de Dios. Fortalecido con poder, krataio y dinami significa que te da una potencia de vida y te da un dinamismo que es capaz de mantenerte firme, pero también te hace tan dinámico que revoluciona la vida de todo el que te conoce. No se concibe un cristiano que no sea posible que en su vida se refleje el poder de Dios. ¿Cómo puede la gente que te conoce ser la misma persona siempre y tú eres un cristiano llamado o un cristiano que tiene el nombre de Jesús? Es imposible, queridos, cuando uno está lleno del Espíritu Santo y es fortalecido con poder en el hombre interior. Tradúzcase hombre interior como nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Tradúzcase la parte intelectual como mente, voluntad y conciencia. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un ser humano, el Santo Espíritu fortalece su mente, habilita su conciencia y le da fuerza a la voluntad. Lo hace tan potente y tan firme que no hay nada ni nadie que lo mueva de Jesús. Pero lo hace tan dinámico o dinámica que su vida se convierte en una explosión que cambia y transforma la vida de todo el que le conoce. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Cómo puede vivir tan tranquilo? ¿Cómo puede vivir tan quieto cuando las personas que te conocen y te rodean no tienen ningún interés por Dios? ¿Cómo puede estar tan en paz cuando tus hijos se están perdiendo? ¿Cómo puede vivir en paz cuando tu esposa no se ha entregado al Señor? ¿Cómo puede dormir tranquila cuando tu esposo no ha dado ese paso? ¿Cómo estar tranquila y en paz cuando tus hijos no se interesan en las cosas de Dios? ¿Es todopoderoso Dios? ¿Sí o no? Sí. Mucho más, dice el apóstol Pablo. Fortalecido con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La idea de habitar, catoikeo, significa para que Cristo haga morada permanente en ustedes. Hay una cosa interesante y es que cuando el Espíritu Santo entra a una vida, abre la puerta, inmediatamente le prepara una habitación para que Cristo venga a hacer morada allí. Y lo interesante es que cuando el Espíritu Santo entra y Cristo entra, le preparan una sala grande para que el Señor venga y entre también. Qué cosa linda. Y vendremos y haremos morada con Él. Y haremos morada en Él. ¿Le gustaría ser morada del Espíritu Santo? ¿Le gustaría ser morada de Jesucristo? ¿Le gustaría ser morada del Padre Celestial? La frase lleno de la plenitud de Dios significa para que alcancen una madurez espiritual que esté lista y preparada para soportar cualquier prueba. Alcanzar una madurez espiritual donde las gentes pueden darse cuenta que estás caminando con el Señor. Una madurez espiritual que se refleja en una vida consecuente con los principios de la Biblia. Una vida espiritual donde el yo queda anulado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo le pregunto, ¿se entiende o no se entiende? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? Cuando esa es la experiencia del cristiano, su hogar cambia, su familia cambia, sus hijos cambian. Cuando esa es la experiencia del cristiano en el trabajo, las cosas cambian. En la iglesia las cosas cambian. Y toda persona que le conoce sabe que esa persona es morada del Espíritu Santo.
¿Es hermoso o no es hermoso? Miren, no es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Con quién te estás relacionando? Pablo dice, mucho más. Dios está dispuesto a hacer por nosotros, en nosotros y con nosotros mucho más. No tiene límite lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sí, número uno, no importa el lugar donde estés, Cristo murió para pagar el precio de tus pecados. Y cuando decide entregarte a Jesús, entonces Dios comienza a hacer mucho más. Dios comienza a transformarte mucho más. Dios comienza a levantarte mucho más. Dios comienza a obrar en tu vida maravillas y milagros que te llevan mucho más allá de lo que jamás pensaste que sería posible lograr. El afán del apóstol Pablo es decirnos, reconciliémonos con Dios, volvamos a Dios. Romanos capítulo 5, veamos cómo él lo presenta, cómo lo plantea. Romanos capítulo número 5, vamos rapidito. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo número 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué dice ahora? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué cosa dice? Por su vida. Aquí aparece un verbo interesante. Reconciliar. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué está pensando Pablo cuando dice reconciliados? ¿Qué nos quiere decir Pablo? ¿Qué ocurre cuando acepto la muerte de Cristo en favor mío? ¿Qué ocurre cuando permito que el Espíritu haga morada en mí? ¿Qué pasa en la vida mía? Reconciliados, el origen de la palabra, los exégetas bíblicos dicen que antes de Pablo la palabra reconciliación no existía ni en griego ni en hebreo. Es Pablo quien la inventa a partir de dos palabras griegas que significan convertir en otro completamente. Pablo nos está diciendo, cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, cuando aceptas la muerte y el sacrificio de Cristo en tu favor, entonces te reconcilia con Dios. Es decir, regresa a la familia de Dios. Significa que Dios te convierte en otra persona completamente. ¿Es así o no es así? Y oiga qué cosa linda viene ahora. El verbo catalazo, catá, de arriba a abajo, total, completo. Alazo, transformar. Catalazo es convertirse en otro de una forma completa. ¿Es hermoso o no es hermoso? De una forma ¿cómo? Completa. De arriba a abajo. Dios te cambia y te transforma completamente. Y mire qué cosa linda. El sustantivo catalaje, reconciliación, lo encontramos 4 veces en las epístolas de Pablo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién dice? De nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta, ¿nos reconciliamos con Dios a través de Cristo, sí o no? Tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. El hijo pródigo cuando regresó a la casa, ¿consiguió la paz con su padre, sí o no? ¿Fue movido el padre a misericordia? ¿Sí o no? ¿Corrió el padre y lo abrazó y lo besó? ¿Lo recibió en la casa? ¿Mandó a bañarlo? ¿Le cambió la ropa? ¿Hizo una fiesta? Entonces se reconcilió el hijo con el padre, no el padre con el hijo. El padre nunca se separó de su hijo. El hijo se separó del padre. Dios no tiene que reconciliarse con nadie. Dios no se ha separado jamás de sus hijos. Es usted que se fue. Y usted que tiene que regresar. ¿Sí o no?
Romanos capítulo 11, versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dios quiere reconciliarse con sus hijos, aún con aquellos que crucificaron a Cristo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Me gusta la Biblia. Segunda de Corintios 5, 18. Estamos con el sustantivo reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué cosa? De la reconciliación. ¿Sabe lo que es confiarle a usted y confiarme a mí? El ministerio de la reconciliación, el ministerio de que la persona se reconcilien con su Padre. La palabra reconciliación es una figura, es una metáfora que tiene que ver con la familia. Dios nos escogió a nosotros para que vayamos por todo el mundo buscando los hijos de Dios que se separaron y traerlos de vuelta al Padre para que se reconcilien con Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Se llena de gozo mi corazón en cualquier lugar del mundo cuando veo personas que vienen con lágrimas para decirme, pastor, me reconcilié con Dios. Personas que estuvieron lejos de Dios, personas que nunca le interesó Dios y de repente se reconciliaron con Dios. Volvieron a la casa del Padre. El apóstol Pablo sigue diciendo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y yo te pregunto, ¿le abrió Dios al ser humano un tiempo de gracia para que el humano se reconcilie con Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Compró Dios ese tiempo de gracia con el sacrificio de Cristo Jesús? Sí. ¿Logró Dios abrir una ventana para que exista la gracia común y una ventana para que aparezca la gracia salvadora? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gracia común no nos salva. La gracia común abre un tiempo, un margen de tiempo, para que usted tenga la oportunidad de recibir la gracia salvadora. La gracia común hace posible que los impíos y los fieles vivan en un mundo y no se diferencie uno de otro. ¿Llueve para todos? Sí. ¿Produce la tierra para todos? Sí. ¿Sale el sol para todos? Sí. La gracia común hace posible que el Espíritu Santo trabaje aún con los pecadores empedernidos que no quieren saber de Dios. ¿Esos pecadores empedernidos construyen aviones, sí o no? A ver, ¿sí o no? Gracia común. Y yo me monto en ellos para volar a predicar a otro lado. ¿Construyen barcos? Y yo no me monto en ellos porque no me gusta montarme en los barcos. ¿Hacen obras maravillosas, puentes y carreteras? Sí. Así que les producen obras de arte, sí. Música excelente, sí. Piezas, sí. El Espíritu trabaja aún con los pecadores para que la vida del cristiano en la tierra sea más hermosa y placentera. Pero esa gracia común no salva a nadie. Algunos la llaman justificación temporaria universal o justificación forense. ¿Hace salir Dios el sol para buenos y malos, para justos e injustos? Sí. ¿Hace que llueva para todos? Sí. Gracia común. Mi negro, no te quedes ahí. Necesita la gracia salvadora. La gracia salvadora es un don de Dios. La gracia salvadora hace lo siguiente. Nos da lo que no merecemos. Y la misericordia no deja que recibamos lo que merecemos. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? La gracia hace que recibamos una salvación que no merecemos. Y la misericordia de Dios no permite que recibamos una destrucción que sí merecemos. ¿Se entendió ahora? Y todo por el soberano amor de Dios. No se detenga en sus laureles. ¿Verdad que ya es tiempo de entregarse al Señor? A ver, ¿sí o no? ¿Merece Dios que le entreguemos nuestra vida? Mire, yo no estoy haciendo proselitismo, yo quiero que usted esté bien claro. Usted tiene que entregarse al Señor porque, oiga, qué barbaridad, ¿le costó todo a Dios la salvación suya?
¿Sí o no? ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario o no murió? ¿Pudo Dios hacer algo para que Cristo no muriera en la cruz? ¿Era necesaria su muerte en la cruz? ¿Era necesario su sacrificio? ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Merece Dios nuestro amor? Mucho más. Por eso me gusta el verbo reconciliar. Vamos rapidito un poco al verbo reconciliar. Cuando vemos los pasajes que nos señalan el verbo catalazo o reconciliar, encontramos lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 10. Vamos rapidito. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué cosa? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ¿qué dice ahora? Seremos salvos por la vida de ¿quién? Por la vida de Jesús. La salvación siempre será un regalo de Dios. Usted acepta la persona salvación que se llama Cristo Jesús. Y al aceptar la persona salvación que se llama Cristo Jesús, entonces usted se convierte en templo del Espíritu Santo. Entonces el Santo Espíritu viene a la vida suya y le transforma a imagen y semejanza de Cristo Jesús. No es una obra suya, es una obra del Espíritu de Dios. Mucho más. La esencia del verbo catalazo nos enseña que, número 1, nuestra naturaleza es completamente transformada. Número 2, somos cambiados de arriba a abajo. Número 3, somos renacidos, convertidos, arrepentidos. Y número 4, nuestros pensamientos, palabras y actos están en armonía con la voluntad de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted ser reconciliado con Dios? Póngase en pie conmigo entonces. Qué hermoso que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos estén en armonía con la voluntad de Dios. Yo digo otra vez, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mi pregunta para ti, ¿tiene Dios poder y autoridad de transformarte a su imagen y semejanza, sí o no? Sí. ¿Te gustaría que Dios lo hiciera? Oiga, estaba en una iglesia que se llama Rampart en Houston, en Texas, en Estados Unidos, dando una campaña. Una noche viene un señor con su señora, después que terminamos de predicar, nos sentamos por allí y ellos se acercan. La señora se acerca y me dice, mi esposo quiere hablar con usted. Le dije, ¿cómo no? Y nos fuimos a la línea de sillas de la iglesia. Nos sentamos para hablar. El caballero comienza a contar su experiencia. Mire, pastor, comenzamos a oír su programa de radio en la tremenda 1010 AM en Univisión y ¡pum!, se trancó, empezó a llorar. La señora me dice, usted puede estar seguro, pastor, que este tipo no acostumbra a llorar. Mi hogar era un infierno. Tenemos un hijo de tantos años, 9, 10 años, y él odia a mi hijo y mi hijo lo odiaba a él. Se odiaban a muerte. Este hombre que usted ve ahí era más un pichón de demonio que un ser humano. Me maltrataba, me hacía daño y el hogar se había convertido en una maldición. Hasta que un día llega a la casa y me dice que hay un programa de radio a las 5 de la tarde. Empezó a oír su programa de radio. Y yo nada más decía, cuando el diablo se convierta yo voy a creer. Pasó un año y él seguía oyendo los programas, empezó a venir a las campañas que hago cuando llego a la ciudad de Houston. Y dice, y usted puede creer, pastor, que Dios cambió el corazón de este hombre. Ya no pelea con mi hijo, ya no hay pleito ni odio de mi hijo para mi esposo, ya no me pelea, ya no me maltrata, y ahora en la casa las cosas son distintas. Terminamos la campaña en la iglesia de Rampart, hablamos con él, le dimos algunas indicaciones, lo pusimos en la mano del pastor, y bueno, seguí viajando por mi vida. Después de unos 6 meses, voy a otra ciudad, a otra iglesia, en Houston, la iglesia de Bel Air, y entonces viene la familia.
Viene el esposo, viene la esposa y viene el niño. Y viene la señora y me dice, el niño nuestro quería conocerlo. Oh, cómo no, con mucho gusto. Dice, si usted supiera. Digo, ¿qué pasó? Lo que el niño dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Nos dijo, yo quiero ir a la iglesia para conocer el padrecito que cambió a mi papá. Qué cosa linda, mamá. Y viene el chiquitín y me abraza, empieza a llorar y me dice, yo quiero darle las gracias que usted cambió a mi papá. Digo, mi negro, yo no cambio a nadie. A tu papá lo cambió el Espíritu de Dios. Oiga, ¿le gustaría que el Señor le cambiara? Oiga mi pregunta. Una cosa que me gustó, que me dicen de aquí, de España y de Europa, pastor, que la gente es muy racional. Y eso me gusta. A mí no me gusta esa cuestión de emocionamiento. Y esa me van a etiquetar. No. Cálmese así, tranquilo. Mi pregunta es, ¿usted está consciente que necesita que el Espíritu de Dios lo cambie? Levante la mano. Ahora bien, oiga mi otra pregunta, aquí voy a terminar. Si usted es una persona difícil, complicada, de esa que se trancan, roca izquierda, que no hay quien le... Mire, compadre, si usted es un caso raro, que no hay manera, entonces yo quiero que usted se atreva a salir de ahí, pasar aquí al frente para orar conmigo. Yo no le prometo ninguna cosa, una cosa sí le digo. Dios es todopoderoso para encontrarle a usted la... ¿Me entiende? Como una caja fuerte, encontrarle adelante, encontrarle la clave para destrancarlo. Si usted es una persona así, venga al frente conmigo. Adelante. Venga al frente conmigo, muévase y suba aquí arriba. Usted está diciendo, mire pastor, yo no soy una pieza fácil. Entonces vamos a poner esa pieza que es usted en las manos del Señor. Mi mamá era una complicación tan difícil que nunca en mi vida supe cuál era la combinación para quitarle la tranca. Pero el Señor la destrancó y al final se entregó a nuestro Señor Jesús. Pase al frente, suba aquí arriba conmigo y que el mundo entero sepa que usted no es una pieza fácil, pero usted quiere que Cristo, ese santo ingeniero, le haga las piezas de nuevo y lo destranque y engrase la maquinaria y haga que todos los sistemas de su vida comiencen a funcionar. Mucho más. No sea un cristiano común y corriente. Si pasaste al frente me estás diciendo, a partir de hoy quiero que Dios haga su voluntad en mi vida. Pase al frente, suba arriba y deje que todo el mundo sepa que usted no es una pieza fácil, pero que usted cree y confía en que Dios hará mucho más. Querido Padre Celestial, sabemos que usted es el arquitecto divino, el que ha diseñado las Pléyades, las galaxias, todo el universo. Pero usted también es el que diseñó el átomo, los protones y neutrones. Usted, Dios, y nadie más. Usted en su libro, Salmo 139, diseñó todas aquellas cosas que luego fueron creadas. Usted diseñó al ser humano. Usted creó el cerebro. Usted dio vida. Dios santo, Padre querido. Padre querido. Estas personas han pasado al frente. ¿Quién sabe cuántas generaciones de complicaciones tienen en esa cabeza? ¿Quién sabe cuántos genes retorcidos por años y años y años de complicaciones y de tonterías humanas hayan estado luchando en ellos? Pero hoy han venido al frente. Usted es capaz de alterar la genética de quien sea. Usted fue capaz de resucitar un muerto con 4 días podrido. Hoy, Dios querido, Padre amado, le ruego por su gracia, su misericordia y su amor, que el Santo Espíritu venga a la vida de estas personas. Amén. Que pueda reconstruirlas de nuevo, recrearlas de nuevo, y mucho más que darles salvación y vida eterna, les transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Que sus vidas, Señor, reflejen su gloria, la belleza y la santidad de su carácter. Que sus vidas sean lavadas con la sangre preciosa de Jesús. Que sus vidas sean cubiertas con su manto de justicia y sean transformados por su gracia y ungidos con el Espíritu Santo. Que sus vidas a partir de hoy sean sostenidas con su mano poderosa y que nada ni nadie les separe de usted. Que su testimonio sea tan alto, tan santo, tan limpio y fiel, que miles de almas, Señor,
por su testimonio, vengan a los pies de Cristo Jesús. Entregamos en sus manos los hogares representados en esta hora, los padres y las madres, los hijos y las hijas. Dios, usted sabe cómo los espíritus del mal están acabando con la familia, pero usted dice en su palabra que al final se levantaría el espíritu de Elías, que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia la prudencia de los santos. Déjenos ver hoy en esta ciudad de Madrid, Señor, su gloria manifestada en cada familia presente. Pero también en las familias de aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ángeles poderosos se establezcan aquí y que su espíritu repose en cada corazón que escucha este mensaje. Y que el cambio sea tan glorioso, el cambio sea tan maravilloso, que aún los demonios se asusten y sorprendan y huyan despavoridos al ver que el todopoderoso Jehová está cambiando y transformando las vidas. Y entonces que nuestra vida sea enriquecida mucho más para la gloria de su nombre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Dios les bendiga. Dios les guarde, mi amigo. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi hermana. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Campeón. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Lindo. Dios les bendiga, campeón. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Que Dios... ¿cómo estás? Me alegra verte. Dios te bendiga, mi hija. Yo también. Gracias por venir. Me bauticé, pastor. Alabado.